A la hora de adoptar un perro, ¿qué es mejor? ¿Un perro cachorro o un perro adulto? Eso depende mucho del tipo de familias. Un perro cachorro es muy bueno para las familias donde hayan niños un poco más o menos que pasen los 7 años, porque los perros son impulsivos, son juguetones, entonces no van a tirar ni van a apoyar un niño. Y un perro cachorro necesita mucho ejercicio y actividad, mientras que hay familias que de pronto no tienen el tiempo de sacarlos 3, 4 veces al día, pero sí los pueden sacar 1, 2 veces y necesitan más que un animal de compañía, entonces ya sí les recomienda a uno que sean de mediana edad, o también los abuelitos, que es que los abuelitos son muy olvidados en la parte de adopción y dan tanto amor, ya tienen su personalidad definida, son tranquilos, todos son amorosos. Es que tiene pros y contras, porque yo conozco una prima que adoptó un perro ya grande y le fue afortunadamente muy bien, y dice que se ahorró una etapa de cachorro que es muy complicada, que es cuando están más juguetones y más destructores. Entonces el perrito, ella dice que fue una bendición adoptarlo grande porque se saltó toda esa etapa que yo en este momento estoy viviendo con mi cachorro. Entonces esa es una ventaja. Sin embargo, cachorro yo creo que está también súper bien porque lo enseñas, pues tienes la oportunidad de enseñarle cosas, educarlo bien, socializarlo bien, porque muchas veces cuando los perritos ya son grandes pues tienen problemas de socialización, pueden ser agresivos o muy tímidos, entonces también esa es una ventaja. Yo personalmente escogería cachorro. Yo soy partidaria de siempre perro adulto, no solamente porque ya están en su etapa donde están tranquilos, donde va a ser mucho más fácil cuidarlos, donde quienes no tienen todo el tiempo disponible para cuidar un animal pues van a ser como más fácil tener este tipo de animales, sino también porque pues ya están como en momento de merecer una familia que de verdad los ame, que conozcan el amor. Entonces creo que es muchísimo mejor tener un perro adulto que un perro cachorro. Cualquiera de los dos. Para mí cualquiera de los dos tienen oportunidades de tener un buen hogar. Todos tienen sus ventajas y sus desventajas. Ejemplo, las ventajas del cachorro es porque tú lo puedes educar a como tú quieras desde pequeño. Pero la ventaja también de uno ya adulto es que le vas a dar una felicidad o una esperanza que algo de pronto ya tenía perdido. Yo creo que un perro cachorro. ¿Cachorro? Sí, pues porque es posible educarlo. Entonces ya uno le enseña todo lo que uno quiere que sea, lo educa, lo socializa. Cuando está grande ya, o sea, viene como con todos los resabios, lo que le hayan enseñado. Entonces me parece mejor cachorro. Depende mucho también como de la persona, creería yo, porque pues en nuestro caso ya ella era adulta. ¿Ella es adoptada? Sí, ella es adoptada, ella no fue comprada ni nada, ella fue adoptada. No hay que engañarse, uno casi siempre usa como cachorro, como para empezar como que crezcan con uno, que se estén acostumbrados a uno. Y pues sí, es como eso, y mientras están creciendo como que estén familiarizados con uno. Se vuelve parte de la familia. Por ejemplo, en el caso de Nala, ella la adoptamos porque venía de una familia en la que no la estaban pues tratando bien, nos llegó como sin algunas inyecciones. Nos llegó con algunas faltas pues de cuidado de pelo, cuidado de dientes, entonces fue como retomar eso, y aunque fue un poco difícil porque nadie estaba preparado para adoptar, fue de verdad sorpresivo, pero diría que eso depende ya pues. A ustedes, muchas gracias. Nosotros tuvimos la experiencia con los dos, porque los perros los dos son adoptados. Sí. Cuando adoptamos a Lilo, ella tenía 9 meses, y a Senku lo adoptamos cuando tenía 2 meses y medio. Que pienso que pudo ser un poco más fácil, aunque la verdad
los dos son de una raza que son muy juiciosas, entonces aprendieron muy fácil a no estar haciendo daños, a hacer sus necesidades cuando lo sacáramos, entonces yo como que no le vi mucha diferencia cuando estuvieran grandes o pequeños. O sea, la ventaja es que nosotros al adoptar a Senku, que es menor, se adaptó muy fácil a Lilo, que ya lleva tiempo con nosotros, entonces aprendió como muy fácil todos los comanditos que le tenemos a Lilo, que ya es mayor y más adulto. Pero a Lilo lo adaptamos de 7 meses y nos fue súper bien porque los Golden Retriever pues tienen como esa forma de aprender muy rápido. Y creo que es más complejo un perro de avanzada edad porque tiene su rezado. Y después cuando adoptamos a Manolo, un perrito que tienen mis papás, un Beagle, ese perro nunca aprendió. Entonces fue más duro, o sea, creo que es más complejo, tenía unos traumas particulares y eso es más complejo al momento de uno tener un perro con mayor edad, porque tiene como mayores traumas. Nosotros decimos que el Lilo, por ejemplo, siente como más el abandono. En cambio Senku, como siempre ha estado con nosotros de cachorrito, él nunca ha sentido eso, nunca ha sentido cómo es cambiar de familias. Entonces eso es muy extraño como en los perros, lo vemos en estos dos. Entonces esa es como la percepción, creo que es complejo tener un perro con más edad. Cachorrito pues te despierta todo el instinto materno, paterno, entonces es súper rico, pero un perro adulto es muy bueno porque ya es juicioso y siempre son entrenables. Sí. Eso depende del dueño. Pues yo pienso que antes de adoptar uno tiene que mirar qué necesita en su vida, si necesita una compañía de diario o si necesita, no sé, un perro más de descanso para estar en la casa. Sería importante uno cachorrito, pero ya eso depende de cada tipo de persona. Yo, por ejemplo, tenía las dos opciones y ella la encontré de 1 añito y medio. Mi intención era adoptar uno pequeño, pero me la encontré a ella y yo estaba ya como abierta a las dos posibilidades y dije, bueno, ella fue 1 año, fue un reto y es un reto que uno tiene que asumir con ellos porque no es fácil empezar a enseñarles pues los hábitos en tu casa, la adaptación de ellos. Claro. Entonces, la verdad, pero recomendable que sea un cachorro. Lo mejor que uno puede hacer es tener tiempo para dedicar. Tiempo es lo que necesita un animal para que salga bien, sea adulto, sea chiquito. Si uno los deja mucho tiempo solos, tienen mucho tiempo para ellos aprenderse ellos mismos con sus instintos. Si uno está ahí para ellos, para parar los momentos que ellos, pues que no son adecuados y que uno no le gusta como el ambiente, yo creo que sea un perro grande, sea un perro chiquito, todo va a salir bien. Obviamente los cachorros son más maleables si uno los adopta desde muy pequeños. Ajá. Porque no tienen tantos miedos y no tienen tantas estructuras pues como de mentales ya como marcadas. Ajá. Pero yo pienso que un perrito adulto también uno se puede acostumbrar a él perfectamente. No tengo preferencia, pero los dos son beneficiosos. Es decir, un perro cachorro lo puedes educar fácilmente, puede crear un mejor vínculo. Sí. Mientras que un perro adulto es beneficioso porque pues, le das la oportunidad de tener una familia ya a una edad avanzada. Entonces pues de igual modo, por ejemplo, a mi perrita la adopté casi adulta, casi el año. Y de igual modo la pude educar y pude tener un vínculo con ella, entonces pues no hay una preferencia de que tenga que ser perro adulto, como depende de las características y las condiciones familiares, pienso yo. Qué bueno que hayas llegado al final de este video. Espero que todo el contenido de mi canal te sirva para que tú y tu perro sean más felices. Si te gusta el arte y las fotografías de animales urbanos, fotos como esta otra, y esta otra, y esta más, por favor sígueme en mi Instagram, me encuentras como las fotos de Luis Tobón. Ahora, si quieres una foto para tu perro, o si te gustan fotos como esta otra, te invito a que entres a mi página web en bigotesperrunos.com o me busques en Instagram como @bigotesperrunos.